Les damos la más cordial bienvenida a la ponencia Facilidades y dificultades para el diagnóstico morfológico de las alteraciones congénitas en abortos simortinatos, a cargo del doctor Manuel Arteaga Martínez, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y muchas gracias a todos, a toda la audiencia, y espero que el tema que vamos a desarrollar les sea de utilidad y lo consideren apropiado para sus fines del conocimiento de este campo de la ciencia. La siguiente, por favor. Bueno, primero, ¿cómo definimos una alteración congénita? Bueno, pues una alteración congénita también puede recibir otras designaciones, como decirle dismorfia, o un error de la morfogénesis, o una alteración morfológica embrionaria o fetal. Y con cualquiera de estas designaciones, a lo que nos estamos refiriendo es a toda aquella alteración estructural que esté presente durante la etapa prenatal y que puede ser detectada por métodos clínicos prenatales y o al momento de que el producto abandona el claustro materno. La siguiente, por favor. ¿Qué tan frecuente es este problema de las alteraciones congénitas? Bueno, pues como vemos ahí en esas cifras que se están proyectando, varían mucho dependiendo de qué tipo de productos estemos analizando. Por ejemplo, si analizamos lo que ocurre en los recién nacidos vivos, en los recién nacidos vivos se estima, más o menos es la misma cifra que se maneja en cualquier lugar, entre 2 a 3% de todos los recién nacidos vivos tienen algún tipo de alteración congénita. Puede ser leve, puede ser severa, puede comprometer su vida o no, pero bueno, cualquier cosa que se aparte de la normalidad, y su frecuencia es entre 2 a 3% en los recién nacidos vivos. Es decir, de cada 100 niños que nacen, 2 o 3 tienen algún tipo de alteración congénita. Si nos vamos al grupo de los recién nacidos muertos, aquí la cifra cambia bastante porque los reportes que hay en la literatura estiman entre un 7 y un 11% la frecuencia de presentación de este tipo de problemas, y lo cual, sobre todo cuando las alteraciones son graves, pues explica el por qué esos productos murieron in útero y en el momento de su nacimiento ya están muertos. Y si nos vamos aún más atrás y analizamos los embriones o fetos que se obtienen en los abortos, pues esa cifra, además de haber una gama amplísima en los reportes, los que marcan como cifras más altas es una frecuencia altísima. Y así encontramos en la literatura que hay autores que hablan de que el 1% de los embriones y fetos que se abortan tienen alguna alteración congénita, hasta otros reportes que hablan de más del 60%. La siguiente, por favor. Bueno, pues todo esto tiene su explicación lógica, por qué estas cifras varían tanto. Cuando estamos analizando la situación de un embrión o un feto vivo que está aún dentro del claustro materno, pues la tecnología actual nos permite utilizar infinidad de técnicas para hacer un diagnóstico de la situación de salud o enfermedad de ese embrión o ese feto que se está gestando dentro de su madre. Desde empezando por el triple marcador o el quíntuple marcador del suero materno, con los estudios de ultrasonografía prenatal, tanto en su variedad bidimensional o con bidimensional, pero con la posibilidad de Doppler color, o el ultrasonido tridimensional,
u otras técnicas ya más sofisticadas de un poco mayor riesgo para el feto, como es la toma percutánea de sangre del cordón umbilical, la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriales. Y algunas más que en situaciones especiales se pueden realizar. Y bueno, pues toda esta gama de herramientas tecnológicas que tiene la medicina actual permite el poder hacer un diagnóstico muy preciso en la gran mayoría de los casos cuando el embrión o el feto están vivos y dentro del útero materno. La siguiente. Sin embargo, cuando se pierde ese hijo, cuando ese hijo es abortado o nace muerto en la segunda mitad del embarazo, ¿qué es lo que pasa en esas situaciones? Bueno, pues cuando esa mujer, esa madre pierde a su hijo, el sufrimiento para ella es grande y generalmente se plantean varias preguntas que son transmitidas al personal sanitario que la atiende. Una de las preguntas que invariablemente se hace la mujer es: ¿por qué perdió a ese bebé? Se pregunta si ella hizo algo mal que pudiera haber sido la causa por la que perdió ese bebé. Y se hace la pregunta, y a su vez no las hace al personal sanitario que la está atendiendo, si ese hijo que perdió era normal o si tenía algún tipo de problema. Y finalmente muchas se hacen la última pregunta que vemos ahí, es: si me vuelvo a embarazar, ¿sucederá lo mismo? La siguiente, por favor. Bueno, pues, ¿cómo podemos ayudar a estas mujeres que tienen este dolor de haber perdido a ese bebé? Bueno, pues obviamente hay que hacer un análisis muy cuidadoso en cada caso, no se puede generalizar nunca, estudiando siempre el binomio madre-hijo. Obviamente también en todo el mundo se da un énfasis muy especial y prácticamente único al estado de salud de la madre. Es decir, se la atiende desde todos los puntos de vista, médico, psicológico, etcétera. Pero, sin embargo, generalmente también en todo el mundo, poco o nada se estudia de ese bebé que se perdió. Es decir, ese bebé que se perdió, sea que haya estado en etapa embrionaria o fetal, si era normal o era anormal, la mayoría de las veces en cualquier institución del mundo, no, esto no es solamente que pase en México, en cualquier lugar, generalmente se va o al incinerador o a su inhumación sin que se pueda establecer justamente esas preguntas que mencionaba yo antes que se hace la mujer que perdió el bebé. No le podemos decir si el bebé venía con algún problema, si hay posibilidad de riesgo de recurrencia para futuros embarazos, en fin, porque pues generalmente ese embrión o ese feto que se perdió no es estudiado de manera concienzuda. La siguiente, por favor. Y eso es lo que nos estimuló hace más de 30 años de tratar de conocer un poco más de la frecuencia y tipos que hay de las alteraciones congénitas en estos productos que se pierden antes de que sean viables. Y así, desde hace más de 30 años, comenzamos a desarrollar lo que hemos designado con el nombre de una embriofetoteca. Esta embriofetoteca a la que hago alusión se encuentra en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y la iniciamos y la hemos seguido desarrollándola, esa colección de esos embriones o fetos que se obtienen de abortos espontáneos y mortinatos. La iniciamos en su día la doctora Dolores Saavedra Ontiveros, en ese momento subdirectora de investigación del Hospital General Dr. Manuel G. González,
la doctora Isabel García Peláez y un servidor. Y a lo largo de estos años hemos tenido la colaboración para estudiar todos estos embriones y fetos de muchísimos colaboradores, genetistas, ginecobstetras, morfólogos, en fin, que se han interesado por estos problemas como nosotros mismos y que justamente gracias a que en la actualidad existen en esta embriofetoteca poco más de 2.800 embriones y fetos, con todas las características normales o anormales, pues nos permite tener ahora sí una concepción más integral de cómo es este problema y además en nuestra población mexicana. La siguiente. Como les decía, en la actualidad en la embriofetoteca hay poco más de 2.800 embriones y fetos o sacos gestacionales anoembriónicos. De este gran universo de 2.800 productos, el 8% corresponden a sacos anembriónicos, el 20% a productos que están en las primeras 8 semanas de la gestación, es decir, que comúnmente los designamos como embriones, y casi el 72% corresponde a fetos, es decir, productos que están con una edad morfológica de la 9ª semana en adelante. La siguiente. Bueno, y según se obtienen estos embriones o fetos obtenidos, insisto, de abortos espontáneos y mortinatos, según sus características morfológicas que les observamos, estos embriones los consideramos o los dividimos como embriones o fetos normales, ¿sí? Las características fenotípicas que tiene ese producto están de acuerdo a lo que se describe en la literatura como características de normalidad, o pueden ser catalogados como un embrión o un feto dismórfico o anormal, o a veces como entra en una categoría que designamos como no valorables por diferentes circunstancias. La siguiente, por favor. Estos embriones y fetos no valorables son todos aquellos en los cuales no podemos establecer el estado de normalidad o anormalidad debido a las condiciones en que nosotros los recibimos. Puede ser que esté mutilado, como el que veíamos en la imagen anterior, que solamente obtuvimos la pura cabeza, la cabecita, el cráneo, la cara, se veían con normalidad, pero ignoramos qué pasaba con el resto del cuerpo. O puede ser que salga en alto grado de maceración o de momificación debido a que llevara mucho tiempo muerto in útero sin haber sido expulsado del claustro materno, y entonces en esas condiciones pues ya es prácticamente imposible decir si sus características fenotípicas eran normales o anormales. La siguiente, por favor. Bueno, si analizamos todos aquellos productos que fueron obtenidos en la etapa embrionaria, y recuerdo que se considera un embrión cuando la edad morfológica que presenta oscila entre 1 y 8 semanas de edad morfológica. Bueno, pues de todos los embriones estudiados, 78 no fueron valorables por las características que ya he comentado antes, pero si revisamos el resto, más de 400 casos, pues vemos que solamente el 33% tenían características fenotípicas normales, porque 2/3 partes de la muestra tenían algún tipo o algunos tipos de anormalidades que ya los hacían entrar dentro de la categoría de portadores de alteraciones congénitas. Fíjense, en la muestra de población mexicana en etapa embrionaria, el 66% tienen algún tipo de alteración congénita. La siguiente, por favor.
Esta situación cambia si analizamos ahora los productos que están en etapa fetal, es decir, de la 9ª semana en adelante. Aquí ya solamente hubo 83 que no pudieron ser valorables, y dentro del universo que sí fueron valorables, pues vemos que un poquito más alta es la cifra, 52%, de los productos de los fetos que tienen fenotipo normal, y el 47% un fenotipo anormal. Cambia la relación con respecto a la etapa embrionaria, pero aún así las alteraciones congénitas en la etapa fetal siguen siendo un problema importante. Casi la mitad de los casos, pues, tienen algún tipo de alteración congénita. La siguiente, por favor. ¿Y qué problemas tenemos para hacer el diagnóstico del tipo de alteración congénita que tiene? Es decir, cuando nos enfrentamos a aquellos embriones o fetos que presentan algún tipo de dismorfia. Bueno, pues estos embriones o fetos con algún tipo de dismorfia o alteración congénita se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo, lo que llamamos las alteraciones del crecimiento y desarrollo, que es relativamente pequeño, el 14% del total de los embriones y fetos dismórficos, o los que presentan una malformación clara, que sería la segunda categoría, y que corresponden al 86% de la muestra estudiada. La siguiente, por favor. ¿Qué es una alteración del crecimiento y desarrollo? Esa primera categoría de la que les hablé hace un momento. Se considera como una alteración del crecimiento y desarrollo a todas aquellas condiciones que cambian el microambiente del embrión o del feto, y que debido a ese cambio que tiene el microambiente, trastornan el desarrollo a partir de ese momento que interactúan con el embrión o con el feto. Es decir, son productos que tenían aparentemente la potencialidad de un desarrollo totalmente normal, pero el microambiente en el que están hace que desvíen su desarrollo de normal a un desarrollo anormal. Y así, dentro de las alteraciones del crecimiento y desarrollo, me pasa a la siguiente, por favor, se pueden considerar tres diferentes categorías. La primera categoría, el complejo deformativo extrínseco, que en nuestra muestra es el grupo mayoritario, el 67% de la muestra, y que son cualquier situación que haga que en ese ambiente, dentro de ese útero materno, dentro de ese saco amniótico en el que se desarrolla en la vida prenatal, cambie su situación de normalidad o anormalidad. Como es el caso concreto de cuando un embarazo se cursa con oligohidramnios. ¿Qué es el oligohidramnios? Cuando existe menor cantidad de líquido amniótico que llene la cavidad amniótica. En esa situación de oligohidramnios, le falta espacio a ese producto para poder desarrollarse bien, y produce múltiples alteraciones, generalmente deformaciones externas, pero debido a ese oligohidramnios, pues falla el proceso de maduración pulmonar, y al fallar ese proceso de maduración pulmonar, el bebé, aunque esté a término o en condiciones que ya se consideran de viabilidad, no tiene suficientemente maduro el pulmón para que el bebé, si abandona el claustro materno, pueda respirar por sí mismo. Esto, obviamente, del complejo deformativo extrínseco no es exclusivo de los casos de oligohidramnios, también lo puede dar las alteraciones uterinas de la madre, como un útero septado, miomatosis uterina, en fin, cualquier situación que cambie, que altere ese ambiente en el que se está desarrollando el producto. Simplemente un embarazo múltiple, gemelar o de trillizos o cuatrillizos, etcétera, pues también puede ser causa de un complejo deformativo extrínseco. La siguiente, por favor.
La segunda categoría de las alteraciones del crecimiento y desarrollo es lo que llamamos los complejos disruptivos umbilicales. Estas situaciones son ocasionadas por el cordón umbilical mismo. Y en la gran mayoría de los casos de esta categoría de los complejos disruptivos umbilicales es debido a circulares o nudos que se hacen en el cordón umbilical y que al haber esa situación dificultan el paso de la sangre que va por los vasos del cordón umbilical, que son justamente los que le están llevando la sangre oxigenada al feto y a todos sus tejidos, y que si falla ese aporte sanguíneo, pues entonces los tejidos fetales van a entrar en una situación de hipoxia. Puede esta situación del cordón umbilical darse en cualquier parte del cuerpo. Las más conocidas son cuando la circular es alrededor del cuello, pero puede darse a cualquier nivel, como el que estamos viendo aquí, que es a nivel del muslo derecho del feto, en el cual se hizo un verdadero nudo. La siguiente, por favor. Y la tercera categoría dentro de las alteraciones de crecimiento y desarrollo son los problemas que se derivan por el filamentos que se desprenden de la lámina del amnios y que al quedar flotando en el líquido amniótico pueden enrollarse en cualquier parte del cuerpo del embrión o del feto y hacer que cambie totalmente su desarrollo debido a esa situación, a esa compresión que les produce. Les puede provocar una amputación de un dedo, una amputación de un miembro completo, o en ocasiones, como esta imagen que estamos viendo, lo que se llama un síndrome de bridas amnióticas, porque puede provocar verdaderas monstruosidades, como en este caso, en que vean la brida amniótica. Se ven dos muy evidentes, una que está a nivel craniofacial y que alteró todo el desarrollo craniofacial, y otra que va del cuerpo del feto hacia la placenta y que aparentemente, aunque no sabemos si es la causa o el efecto, provocó también que el cordón umbilical fuera muy corto. En este caso, que es un feto de 19 semanas, el cordón umbilical, la longitud que tenía el cordón umbilical era de menos de 10 centímetros. Obviamente eso no le permite la movilidad normal al feto para que continúe su desarrollo. La siguiente, por favor. Y cuando ya entran los embriones o fetos en la categoría de malformados, pues aquí les tengo que confesar que sobre todo cuando empezamos la investigación, pues nos traumamos un poco porque vimos que no sabíamos tanta medicina como creíamos. Y entonces, pues ha sido difícil hacer el diagnóstico en muchísimos casos. Nosotros diseñamos esta clasificación muy propia nuestra en dividirlos en tres categorías. La categoría de tipo 1 son malformaciones únicas o múltiples, pero que son identificables o similares a la patología conocida en los recién nacidos. Las de tipo 2 son malformaciones múltiples, sugestivas de complejos o síndromes conocidos en los recién nacidos. Y las de tipo 3, que es además el grupo mayoritario, el 55% de nuestros casos, son malformaciones, sean únicas o múltiples, pero no son similares a entidades nosológicas que se conocen durante la vida postnatal. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápidos, en este caso, de las que sí pueden ser identificadas, como estos dos productos, uno de 10 semanas y otro de 12 semanas, que tenían un labio hendido unilateral. La siguiente. Un ejemplo de problema en el cierre de la pared abdominal. Esta patología se le llama gastrosquisis, en el que existe un orificio en la pared abdominal a través del cual
sale parte del contenido abdominal al exterior del producto. Esto se llama gastrosquisis. La siguiente, por favor. Problemas en los miembros son también muy frecuentes, que sobren dedos, que falten dedos, sea en las manos, sea en los pies, sea que afecten solo a uno de los miembros, o sea que afecten a dos o más de los miembros, y es una gama amplísima de la patología que hay, de las alteraciones, de las malformaciones que pueden tener los miembros superiores o inferiores. La siguiente, por favor. Otro caso de alteración de los miembros, en este feto en concreto de 16 semanas, lo que tiene es una hemimelia del miembro inferior izquierdo. Vean que es el miembro inferior izquierdo, es mucho más corto que el derecho, y además en ese miembro acortado tiene un problema de fusión de los dedos del pie, de ese pie izquierdo. La siguiente. Los defectos de cierre de tubo neural son muy frecuentes también, ¿sí? Vemos aquí este caso, el que vemos del lado derecho, corresponde a un problema de cierre del tubo neural, y que debido a que también tenía alteraciones a nivel de la cara y del tórax, pues se engloba en una categoría que se le designa como defectos de la línea media. Este es un embrión de la 5ª semana, cuya morfología debía de ser parecida a la que vemos en la imagen del lado izquierdo, que es un producto de esta misma 5ª semana, pero con un fenotipo normal. Como ustedes pueden ver, es un poco diferente. La siguiente. Y un par de casos más, una agnatia, es decir, falta de desarrollo de la mandíbula, y en la fotografía de la derecha, un caso de otocefalia o síndrome de primer arco. La siguiente. Ya cuando entramos a las alteraciones de tipo 2, son aquellas, como les dije, que sugieren algún tipo de síndrome o complejo conocido, y pues entre las más frecuentes que encontramos en nuestra muestra son las displasias esqueléticas, ¿sí? De diferentes tipos, porque es una gama muy amplia también que hay de las displasias esqueléticas, pero en este caso pues lo que estamos viendo es un feto con acondroplasia. La siguiente. Otro tipo de displasia esquelética más severa que la otra, que recibe el nombre de displasia ósea tanatofórica, y ese nombre de tanatofórico es debido a que son productos que aunque lleguen a término, lleguen a nacer y lleguen a nacer vivos, pero debido a la alteración ósea tan importante que tienen, se van a morir en las primeras horas después del nacimiento. La gran mayoría de los fetos que tienen este tipo de displasia, inclusive mueren in útero, como es el ejemplo que estamos viendo de un feto de 14 semanas. La siguiente. Otras alteraciones que se ven con mucha frecuencia, estas de tipo cromosómico, es productos que tienen un fenotipo sugestivo de un síndrome de Turner, que a veces cuesta trabajo diferenciarlo de algún otro síndrome, sobre todo con respecto al síndrome de Noonan, pero se describe que el síndrome de Turner es de las cromosomopatías la más frecuente que se presenta. La siguiente. Y justamente se puede confundir con este otro fenotipo, que es el de síndrome de Noonan. Importa hacer el diagnóstico de síndrome de Noonan o de síndrome de Turner, muy importante para el consejo genético que se le dé a la mujer, porque el síndrome de Turner, su riesgo de recurrencia es del 5% menos, mientras que el síndrome de Noonan tiene un riesgo de recurrencia del 50%. La siguiente. Un caso sugestivo de síndrome de Apert, una acrocéfalo-sindactilia, en este caso la sindactilia de las 4 extremidades. La siguiente. El síndrome de Down, que es muy fácil de diagnosticar en la vida postnatal. En la vida prenatal nos ha sido sumamente difícil, y solo por algunos rasgos fenotípicos tenemos 3 casos sugestivos de este síndrome. La siguiente.
Algunos casos, también 3 casos tenemos de fetos sugestivos de tener un síndrome de Paton. Siguiente. Y en las del tipo 3, las alteraciones del tipo 3, son aquellas que vemos que tienen alteraciones, pero que no podemos darles un diagnóstico preciso debido a que esas entidades o no se conocen en la vida postnatal o aún no se han manifestado en la forma como se les identifica en la vida postnatal. Aquí vemos 5 ejemplos. La siguiente, por favor. Y en un par de ellos, de los que veíamos en esa imagen, pues sí, me gustaría hacer una pequeña extrapolación. Esta morfología que se ve en este embrión de la 5ª semana, tan atípica en su extremo craniofacial, nos preguntamos si no podría corresponder a una microcefalia en la vida embrionaria, probablemente. La siguiente. O este otro, ¿sí? Un feto de 14 semanas cuya morfología craniofacial recuerda mucho al síndrome de progerie. ¿Será? ¿No será? No lo podemos saber. La siguiente. Y pues con esto el objetivo era que ustedes vieran toda la diversidad de patologías que se pueden ver, que no siempre es sencillo hacer un diagnóstico, pero que es muy importante hacer el ejercicio y tratar de identificar lo más posible, porque eso va a ser de mucha utilidad para poder dar un adecuado consejo genético a esa mujer que tuvo la desgracia de perder a ese bebé y que además tuvo la desgracia de, si tenía alguna alteración, de que la inquietud que ella va a tener, si se puede repetir en futuros embarazos. Les agradezco mucho su atención y les deseo una feliz jornada. Gracias, doctor Arteaga, por brindar sus conocimientos en un tema tan delicado. Espero que sea enriquecedor para nuestra audiencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos y les deseo un muy satisfactorio congreso.